Y bueno, antes de entrar en materia y empezar a contarles cuáles son todas las herramientas que tenemos para exigir o hacer justiciables nuestros derechos, quisiera empezar por clarificar cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Exigibilidad, si ustedes lo quisieran poner como género y especie, quizás en una clasificación ya muy biológica, taxonómica, la exigibilidad sería el género, es decir, esta bolsa general de acciones que yo puedo hacer para demandarle a la autoridad, exigirle a la autoridad que me respete un derecho, me reconozca un derecho, me garantice el ejercicio o proteja ese derecho en cuestión. Un ejemplo muy básico de un mecanismo de exigibilidad es una movilización colectiva. Ahora, la justiciabilidad del derecho sería la especie de ese género que hace que la exigencia se realice frente a un medio jurisdiccional, es decir, en frente de un juez. Habiendo dicho esto, entonces yo quiero exponerles 5 herramientas de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, que no es una lista restrictiva, es decir, no es que haya solo estas 5, ni mucho menos que sean las herramientas ni las más potentes ni las más efectivas, pero quizás sí las más comunes y a lo mejor las que les pudieran servir en este ánimo de que nos organicemos todos y en bola organizada exijamos derechos. El primero de ellos es la movilización. El segundo, las denuncias o coadyuvancias. El tercero, las quejas. El cuarto, las acciones colectivas. Y el quinto, el juicio de amparo. Voy uno por uno explicando nada más sus características generales porque después vamos a hablar de sus pros y sus contras. La movilización es quizás el mecanismo más asequible, más a nuestro alcance, en nuestras manos, para poder visibilizar un derecho y visibilizar una situación de violación o no protección activa de un derecho por parte del Estado o de particulares que actúan como Estado. Incluye, por ejemplo, la creación de colectivos y asociaciones, el establecimiento de alianzas estratégicas entre a lo mejor ciudadanos de alguna colonia y la empresa que opera en esa colonia, o una alianza estratégica entre vecinos que quizás de alguna manera no compartirían siempre las mismas opiniones, pero que enfrentados al mismo problema pueden sumar voces, pueden sumar voluntades y sobre todo pueden hacer más ruido del que se puede hacer cuando uno actúa en solitario. Dentro de esta movilización, quizá lo más interesante es que se puede hacer uso también de algunas herramientas que pensaríamos que no son de exigibilidad de derechos, como el periodismo de investigación. Y aquí hay casos sumamente interesantes en donde la suma de varios individuos afectados por una situación en particular, cuando han contado sus historias a periodistas de investigación, han desencadenado en historias que lo que demuestra es la existencia de patrones generales de violación que hacen que la autoridad se active de manera muchísimo más rápida. El segundo son las denuncias o coadyuvancias, que digamos es lo más directo y tiene que ser el medio siempre más utilizado y más inmediato para nosotros como ciudadanos, porque justo lo que no requiere es el hecho de que haya una movilización colectiva o la conformación de un grupo homogéneo con mensajes claros y exigencias particulares. Es interesante decir que tanto la denuncia como la querella, cuando se comete un delito, cuando se comete un abuso, antes del 2008 y del 2011, cuando hubo reformas importantes a nuestras leyes y a nuestro marco constitucional, la víctima no tenía necesariamente un rol activo que jugar, porque se consideraba que el Ministerio Público actuaba como intermediario entre la víctima y la autoridad que había violado un derecho. Sin embargo, a partir de estas dos fechas, ahora lo que tenemos es la posibilidad de que las víctimas presenten una cosa que se llama coadyuvancia, que quiere decir que yo me puedo quejar contra el ejercicio negativo de la autoridad que me está violando un derecho sin necesidad de tener al Ministerio Público como intermediario. Las quejas, que serían un mecanismo igualmente directo, funcionan, pero en realidad en vez de presentar una denuncia de tipo penal o una querella en cuestiones de otros delitos como el robo simple, etcétera, funcionan porque se realizan frente a una autoridad o un órgano desconcentrado, como puede ser una Procuraduría del Consumidor, una Comisión Nacional de Derechos Humanos, una Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Y aquí la diferencia es que las quejas son mecanismos que sirven para activar a ciertas autoridades, emitirles recomendaciones, visibilizar una violación o incluso sancionar a una autoridad específica a través de la representación de quejas colectivas que puede aglutinar esa dependencia, un COPRED, un CONAPRED en casos de discriminación, etc. Finalmente, las acciones colectivas, que ya estamos hablando de un mecanismo de justiciabilidad, porque ya lo que le vamos a demandar es a un tribunal que haga cumplir un derecho violado, no protegido, no garantizado, que es un proceso limitado, por ejemplo, al consumo, a actos de consumo de bienes y servicios o actos de medio ambiente. Cuando entremos en la parte de pros y contras, veremos que las acciones colectivas tienen un ámbito de acción bastante limitado y quizás eso es uno de sus puntos en contra. Lo que sirve es para empoderar a esos consumidores que de manera individual no hubiesen podido lograr una respuesta frente a un abuso de un particular o de una autoridad, pero que sumados colectivamente ya ejercen una fuerza de negociación distinta. Y lo que hacen estos organismos que pueden procesar las acciones colectivas es armar una especie de palanca que nos permitiría entonces ganar casos contra empresas transnacionales del tamaño de un Telcel o de un Adidas o de algún otro tipo de empresa que activamente esté violando nuestros derechos. Y finalmente, el juicio de amparo, que es uno de los más complejos y en donde nos vamos a detener un poquito, que inicialmente no surgió para defender derechos humanos o para poderlos exigir, sino que surgió simplemente para corregir actos de autoridad ya presentados, como por ejemplo, si la autoridad me cobró 2 veces el predial frente a ese acto de autoridad, yo podía quejarme y a través de un juicio pedir que se me reembolsara la segunda vez de mi pago de predial, pero no podía exigir mi derecho a ejercer el espacio público o apropiarme, por ejemplo, de una conducta por mi pertenencia a un grupo específico. La reforma de 2011, así como permitió también que las víctimas tuvieran un acceso a la coadyuvancia en materia de quejas directas, también permitió que el juicio de amparo se utilizara para empezar a defender derechos humanos. Y ahí lo que se hace es precisamente argumentar la violación de un derecho frente a un acto de autoridad y se puede llegar a dotar de contenido a un derecho ya reconocido por la Constitución, se puede ampliar el espectro de ese derecho reconocido, se puede pedir el reconocimiento de un nuevo derecho o se puede pedir la limitación de los actos de la autoridad para que estos actos no violen un derecho. Aquí lo interesante es que los amparos tienen que demostrar un interés de aquel que los promueve. Ese interés puede ser jurídico o puede ser legítimo. Y su diferencia es simple y sencillamente si la afectación es directa o indirecta. Si yo soy el directamente afectado porque contaminaron el agua que llega a mi casa y la bebí y me enfermé, demostraría yo un interés jurídico al ser yo la afectada directa, mientras que si fuera una colectividad de vecinos que reclaman la contaminación de un río, pero no todos fueron afectados, la comunidad podría presentar un amparo colectivo demostrando un interés legítimo, que sería esa afectación indirecta. Ahora, después de esto, pasaremos a los pros y contras de cada uno de estos mecanismos.